Os doy la bienvenida a la tercera entrevista, al tercer capítulo de este podcast, que es La Voz del Autor, donde entrevistamos a escritores que han publicado, escrito y promocionado sus obras. Y en este caso, tenemos el privilegio de contar con una persona que tiene una trayectoria muy larga, que ahora iremos preguntando, pero ha tocado diferentes géneros, que es Iñaki Murrieta, Iñaki Sáenz de Murrieta. Bienvenido. Lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación. A ti es un placer estar con todos vosotros, como siempre. Bueno, lo primero, por supuesto, vamos a intentar ver por encima tu trayectoria. Una cosa que me llama mucho la atención, lo que decías, tu trayectoria, en la cual has tocado varios géneros. O sea, has tocado relato, guión, ensayo, cómic, Sí. y también en diferentes tonos, dirigido a público infantil, pero he visto también incluso tono de terror, tono de libros de terror. Has hecho de todo, entonces... Lo intento. La variedad está al gusto. Pues sí. Y claro, con esa trayectoria, luego te haré preguntas respecto a esta forma también heterogénea de escribir, que me parece que es muy interesante. Pero bueno, lo primero, como hay tanta obra donde elegir, si quieres, por centrar un poquito en algo que estés actualmente promocionando más o algo que tengas más reciente, donde podamos... Pues mira, ahora mismo estoy terminando dos proyectos, uno una antología de terror y otro la segunda parte del cómic de Hernán Cortés, Oro, Pólvora y Acero, que tiene ya unos años. Estamos Miguel Berzosa y yo terminando ya la segunda parte del cómic. Espero que salga ya este año. Queda muy poquito realmente de guión y de viñeta ya propiamente, entonces espero que salga ya para finales de año, a ver si este año ya sí por fin puede ser. Y estamos con eso entre manos, que la verdad que estamos muy ilusionados. Qué bueno. Sobre Pólvora y Acero, la historia de Hernán Cortés. Sí, esa es la primera y ahora la segunda tiene otro nombre, otro título que ya se hará público cuando llegue el momento. Qué guay. He visto que con Miguel, creo que es siempre con Miguel, que has ya publicado varias obras, cómic, también Sí, Las aventuras de Canive, por ejemplo, sí. Es una colección de 7 volúmenes, las ilustró la colección Miguel, con él he hecho también los cómics. Tengo también otros ilustradores con los que he trabajado, Lierni Celarain, y alguno más como José Antonio Germán y Sofía Arbón. Entonces son varios con los que he tenido el honor de trabajar y bueno, la verdad es que ahora mismo pues Miguel pues es mi ilustrador de cabecera. Los dos somos donostiarras, es muy fácil trabajar con él, tiene muchísima experiencia a sus espaldas, tiene ya más de 80 años, entonces sabe perfectamente cómo es el oficio, sabe lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, depura mucho las imágenes y la verdad que su trabajo es espectacular. Sí. Entonces yo estoy encantado. He visto, bueno, como decíamos antes, hay varios géneros, varios públicos y veo que se adapta perfectamente. Si está dirigido a un tipo de público u otro, cambia el estilo de dibujo y se nota la experiencia que tiene detrás. Entonces, bueno, una vez visto un poco, ahora vamos a centrarnos más en obras tuyas, sobre todo, ya te adelantaba que me interesa mucho la parte de mitología, que entraremos en ella, pero antes también quería entrar en un bloque que es relacionado con preguntas, comentarios, opiniones que tiene la gente que está adentrándose en este mundo de la literatura, sobre todo como escritores, ¿no? Una pregunta que es básicamente porque la leo constantemente, creo que sé más o menos tu opinión al respecto, porque por eso que te decía de ese tocar varios géneros diferentes, que cada uno se plantea de forma diferente, pero es esta categorización que hay entre ser escritor brújula, ser escritor mapa, ser escritor mixto. No sé qué tipo de opinión te merece esto. Me imagino más o menos la respuesta, pero... Sí, mira, yo me enteré hace poco de esos términos y la verdad es que no, es que me hace mucha gracia porque es que yo no los he utilizado en mi puñetera vida. Entonces, partiendo de ahí, cada proyecto es un mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cómics, si haces un cómic histórico, evidentemente no te puedes inventar nada. Entonces, tienes que empezar en un momento dado y tienes que terminar en otro, que lo tienes que tener muy claro. Creo que eso lo llaman brújula, si no me equivoco. ¿No? Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, hay una cosa como intuición, la otra cosa es más de documentarse antes de escribir. Hombre, sí, la labor de documentación es
imprescindible para todo, siempre. Hay que informarse, hay que documentarse, hay que leer ensayos, tesis, libros divulgativos de todo tipo, o sea, hay que leer todo lo que se puede y más. Yo he estado leyendo para los cómics, estuve leyendo, investigando, pues no sé si 2, 3 años y sigo haciéndolo porque me apasiona. Entonces, por mucho que esté el proyecto terminado, es que a mí me encanta aprender. Entonces, yo sigo investigando, yo sigo aprendiendo, porque si no aprendiese, dejaría de ser yo mismo. La antropología para mí es fundamental, entonces esa necesidad de saber y querer abarcar más conocimiento forma parte de mí. Hay otros proyectos, pues otras novelas que son más libres, es decir, yo escribo lo que yo quiero, lo que yo considero, y muchas veces los personajes van marcando con pues, lo que van haciendo, lo que va ocurriendo, y además siempre tienes que poner esa cláusula en lo que vienen a ser los capítulos de pero. Entonces, está ocurriendo esto, pero, y entonces ahí ya la novela ya comienza a cobrar vida, porque no es una sucesión sencilla de acontecimientos, sino que también se dan cambios bruscos de guión, acontecen todo tipo de giros, y eso es lo que da riqueza también a las obras, que es lo más importante. No siempre es fácil, pero tienes que intentar pues tirar del hilo argumental, luego tienes otras tramas, otras subtramas, y lo que intentas es, pues por ejemplo con la novela IQ, Lazos de Sangre, pues que no sea una novela sencilla, sino que sea una novela coral en la que todos los personajes tienen una importancia que cada vez es mayor. Entonces es súper interesante y eso es muy enriquecedor. Pero de igual manera que tienes novelas corales, luego también tienes otros títulos, como Las aventuras de Canide, que están escritos en primera persona. Si se calla Canide, que es un niño pequeño, que lo que hace es contar su vida en la prehistoria, si se calla Canide, termina el relato, no hay obra. Claro. Entonces, la única vía de escape son los diálogos con otros personajes y con el lector mismamente. Entonces, es muy complicado y es muy distinto. Por eso me gusta tocar muchos palos, porque al final siempre estás aprendiendo y te vas construyendo y te vas armando de mayor pozo como escritor, que lo dan los años. Claro, sí, o sea, al final dependerá un poco también del género, del formato del público al que te estés intentando dirigir, el cómo vas a plantear, si vas a tirar más de intuición o vas a intentar tener una estructura más marcada, ¿no? Sí. Luego, una cosa que, bueno, hay muchas preguntas que se van haciendo para quien quiere adentrarse en escribir o publicar una historia, ¿no? Una precisamente es, la acabo de leer hace unos minutos, pero es que es directamente el cómo empiezo, de dónde saco la inspiración. Si quieres, por dar una pista, también por no hacerlo demasiado generalista, ya que hablamos de novelas con una estructura más coral, el cómo plantear un abanico de, pues se quiere dar pinceladas para alguien que esté planteándose cómo empieza a escribir mi historia, que tiene un abanico de personajes, que quiere que pues vayan cobrando su personalidad, su importancia, su relevancia en la historia. ¿Algún consejo que les quisieras dar? Que no se ofusquen y que no busquen meter a todos, porque a veces hay protagonistas o personajes que son tremendamente complejos y que son maravillosos y que tienen cabida en media página y desaparecen. Y tienen importancia pues porque son excepcionales y como lo son, de igual manera, no pueden estar permanentemente presentes. Tienen que dejar fluir. La vida es eso, es de repente te encuentras una persona que puede ser maravillosa o todo lo contrario, que te puede crear un problema realmente importante, aparece y desaparece. La vida es eso, y las novelas son iguales que la vida. Cualquier obra es un reflejo de la vida en la imaginación de quien lo escribe. Entonces, que no se vuelvan locos. Si quieren que sea un protagonista o dos coprotagonistas o lo que sea, que piensen muy bien en cómo son los personajes, que pierdan tiempo también describiéndolos y poniéndoles problemas encima, que le hagan una mochila a cada uno lo más considerable posible, problemas físicos, problemas mentales, problemas de todo tipo, dependiendo también de la historia y del lugar, del contexto, que es lo que marca definitivamente la naturaleza de los personajes. No le vas a poner una deuda hipotecaria a Canide, al pobre. Entonces no tiene ningún sentido. Pero bueno, si estamos hablando de relatos de terror, pues evidentemente si tienes una carga económica muy importante encima y yo qué sé, no tienes ninguna salida económica y de repente pues te dicen que puedes llegar a heredar no se sabe cuánto de no se sabe quién, pero que hay que repartir, entonces eso ya empieza a generar una trama. Porque dices, ¿cómo puedo hacer yo para que ese dinero pueda ser más o menos?
Y claro, y luego de igual manera que lo piensas tú, lo puede pensar otro personaje. Ahí está la jugada, hacerlo todo lo más complejo posible y ver cuáles son las posibilidades. Claro. Piensa mal y acertarás. Los autores tenemos que hacer eso, buscar siempre el serriquito que decimos aquí en euskera, esa cosita que es capaz de marcar la diferencia y que no te esperas tampoco. Ujú. Hay una cosa también, ahora que estás hablando también de diferentes obras, ¿no? No sé si es Cánide se pronuncia, ¿verdad? Las aventuras de Cánide. Canide. Cánide, Sí, perdón. sí. Claro, esto es una recopilación de aventuras que a mí una cosa que me sorprende y que me parece de admirar es el ser capaz de cambiar el foco no solamente por la perspectiva, como dices, del personaje, que dices, Cánide no va a tener el problema que tiene un adulto enfrentándose a las facturas con las que no puede lidiar, ¿no? Pero no solamente la problemática del personaje, sino el cómo se enfoca al lector sin estar especializado, por así decirlo, en un solo nicho. Creo que tiene que tener una mente muy abierta, mucha curiosidad para enfrentarse a esto, ¿no? Y me parece que es una cosa que, pues que es de admirar y que quizá sería interesante contar un poco cómo es esa perspectiva de cómo me enfrento a un público que está buscando una historia terrorífica y cómo me enfrento a plantear otra historia que está pensada para que enganche a alguien más adolescente joven, niño. Eh, ¿Cómo vives Pues esta perspectiva? claro, es que, por ejemplo, las aventuras de Cánide nace porque yo también estuve en excavaciones arqueológicas. Ajá, Entonces, a mí la prehistoria siempre me ha encantado. sí. De hecho, estuve excavando en Ekain y de ahí viene, de la cueva de Ekain viene Cánide. Ujú, Ekain. Y claro, yo cuando era pequeño no tenía materiales de este tipo. Había pues novelitas, alguna cosilla, pero de la prehistoria como tal, material divulgativo de primeras lecturas no había prácticamente nada. Por eso también se vende tanto y se utiliza tantísimo en tantos colegios y en museos, porque al final tiene mucho recorrido y tiene también arqueología experimental al terminar cada ajá, capítulo. Entonces es para que los niños con supervisión de un adulto pues puedan investigar y puedan hacer una cosa, la otra, una zagalla, una punta de sílex, cómo hacer ajá, fuego, cómo hacer pegamento, cómo hacer un montón de cosas, cómo trenzar el cuero, el pelo para utilizarlo como cuerda, o sea, hay un montón de cosas. ujú, Entonces está súper interesante por eso. Pero claro, ¿de dónde nace? De que no había. Entonces empecé a escribirlo porque no había, porque yo no recordaba que hubiese, y si yo que soy docente y me he dedicado también a la arqueología y demás, digo, pues esto no aparece o no recuerdo yo haberlo visto en ninguna librería ni en ninguna biblioteca y a mí me gusta y me encantaría que estuviera, pues voy a lanzarme a ello. Y claro. así nació. Y claro, y luego dices, ¿y cómo lo organizo y cómo lo hago? Y dices, pues claro, si es para niños pequeños, pues lo mejor es que haya, claro, tiene que ser en tercera persona o en primera persona. Y dije, voy a intentarlo en primera persona, que Ujú, está muy chulo, porque así la comunicación es directa con el niño que está leyendo y cada claro, uno se hace amigo de Canide. claro. Y luego te das cuenta del embolado que supone estar en primera persona continuamente y ves la complejidad de ello, pero es maravilloso. De hecho, Claro. tengo anécdotas que son preciosas porque iba a los colegios y alguna niña me dijo en su momento, bueno, lo primero es que Canide no se calla. Digo yo, es que si se calla no hay historia. Y otra me decía que solo se había leído los 2 primeros libros y decía, ¿Canide es chico o chica? Porque me dicen que es chico, pero yo creo que es chica. Y digo yo, "Coño, pues no lo había pensado. Qué Buena bueno". pregunta. Qué bueno. Es que en los primeros libros no es necesario saberlo. Ujú, Luego ya sí, luego ya acontecen otras historias, pero es que no había ninguna necesidad de saberlo, son niños. Y claro, entonces ahí entra ya la empatía y es maravilloso. claro. Es un poco, quizá tampoco lo he explicado como me habría gustado, pero es justo lo que estás explicando ahora, que el foco, lo que quizás es súper relevante para un tipo de historia, cómo ambientar, por ejemplo, una parte narrativa de una historia que necesitas que el ambiente cause terror a la persona que lo está leyendo, es totalmente irrelevante a la hora de contar una historia que lo que busca es acercar a un niño a la historia, a la arqueología, y que eso sea atractivo, que sea simpático, que sea fácil, de que sea inmerso en esa historia, ¿no? La técnica es totalmente diferente. Claro, no tiene nada que ver. Y luego, en cambio, con el terror, ahí ya cambia muchísimo. Tienes que crear atmósfera, tienes Claro. que hacer que cada frase sea un golpe de martillo, que quede Ujú. marcado.
La cadencia es muy distinta. Hay que cuidar mucho las palabras, economía del lenguaje. Puedes decir, se escucha un ruido de fondo. Dices tú, hostias. Simplemente con eso, un ruido de fondo, algo se arrastra. Ya te empiezas a imaginar algo. No hace falta describirlo completamente, cada uno tiene que ser capaz de describirlo, de imaginárselo por sí mismo. Eso es la potencia del lenguaje, que si economizas bien el lenguaje y das libertad al lector para que lo interprete, puede ser maravilloso, porque cada uno lo interpretará de una manera distinta. El terror no es unívoco, es multidireccional y además que es multiinterpretativo. Los ojos del terror varían mucho de una localidad a otra, de una persona a otra. A ti te puede generar terror una cosa que es súper sencilla para otro y que lo ve el día a día. Yo me estoy imaginando muchas veces cuando escribo este tipo de historias a los carniceros que están despiezando vacas continuamente. Y dices, ostras, es que hay que matarlas, hay que descuartizarlas. Claro, es una matanza continuada. O los que tienen que limpiar de restos humanos, no se sabe qué lugar de crímenes o vías o lo que ocurra. Claro, eso lo tiene que hacer alguien. Para cualquier otra persona eso es terrorífico. Para otros es el pan suyo de cada día. Entonces, claro, ¿cómo puedes hacer que eso se remueva o removerle las tripas a esa persona que se dedica a eso? Pues hay muchas formas y maneras, pero hay que saber tocar la fibra también. Gente que tiene familia, pues evidentemente los hijos, una vez que tienes hijos, si ves una imagen o te presentan algo parecido, ya dices, Dios, Claro, conectas. se remueve por dentro. Claro. Entonces, hay que buscar, le decía a otra compañera que me entrevistaba también el otro día, que a mí me gusta mucho coger la cuchara y remover las tripas, si puedo, y tener esa capacidad, a ver qué pasa. Es una imagen muy potente, pero para terror es eso. No se busca la floritura, no puedes intentar crear una atmósfera diciendo y los pétalos caían uno a uno sobre el rostro de la bella doncella. Esto no vale de nada. Entonces... Es una cosa, de hecho, que me estaba sugiriendo, lo que me estabas contando, que es que hay herramientas o hay quizá consejos que son como muy dogmáticos a la hora de cómo se escribe, ¿no? Bueno, antes hablábamos de esta categorización de escritor brújula y tal, pero también hay una cosa que es muy frecuente, que es el show don't tell, por ejemplo, ¿no? Hay herramientas así. Pero a veces hay excepciones. Y me estaba sugiriendo, que me estabas contando, la idea de es que a lo mejor en terror simplemente sugerir bien y pretender que la otra persona sea el que visualiza todo, sea precisamente una forma de ir a contracorriente con ese tipo de consejos, pero que funciona muy bien, para que uno sea capaz de... Bueno, no sé, quizá esto no venía en la entrevista, simplemente me lo estaba sugiriendo. Es que no todas las herramientas son un dogma que haya que cumplir. Así se escribe, ¿no? A, B, C, sino que, oye, a veces la excepción, dependiendo del género, puede dar con esa clave que te estaba faltando para conseguir dar esa sensación. Y además que lo importante en esto es tener voz propia y para eso la intuición es fundamental. No puedes dejarte guiar tampoco por cómo lo hacen otros, no puedes replicar lo que hacen otros, tienes que intentar encontrar esa forma en la que tú escribes cómodo, eres tú en el papel, sí, y intentar depurar la técnica lo máximo posible dentro de tus capacidades para llegar más lejos. Entonces, es una labor continuada. Por mucho que te digan, pues es que esto no viene bien porque es que lo que mejor funciona es esto, lo que mejor funciona es lo otro. A mí me han llegado a decir dos editoriales distintas, o sea, responsables de editoriales distintas, me encantan los diálogos, no me termina de convencer el hilo argumental. Y el otro, me encanta el hilo argumental, no me convencen los diálogos. Y dices tú, joder, pues bueno, pues claro, pues normal, pues es que cada uno tiene una voz distinta y a ti te puede gustar una cosa, te puede gustar la otra, y luego otros dicen, oye, está maravilloso, adelante y vamos con todo. El no ya lo tienes, entonces la cosa es encontrar los síes a menudo en el mundo editorial. Entonces hay que tener mucha paciencia y ya te digo, dogmas no, porque si nos guiamos por el dogma no hay arte, claro. Hay que ser contracultural. Y al final el arte sale de la crítica
y de salirse del sistema. Entonces, estar todo el rato a favor de la corriente remando y no hacer nada nuevo, pues es que te lleva al mismo sitio y al mismo lugar que todos los demás, que muchas veces es lo que se pretende y lo que se busca, porque al final sacar a un autor de su nicho a veces es contraproducente, pero si en ningún momento has estado en un nicho determinado, esto es como con los actores. Es feo, es rudo, está gordo, ahí, con la mafia y lo oscuro, no puede tener una historia romántica, algo de amor, porque fíjate cómo es. Y pasa un poco lo mismo, al final tendemos a pensar que los autores pues hacemos sota caballo rey, pero al final hacemos mucho más. Te Claro, no, puedes intentar especializar, pero bueno, eso luego trae problemas también. claro, no, pero has dado creo que con el concepto que es la clave, que es la voz. Al final tú puedes cambiar de género, pero si se te reconoce por tener una voz propia, que además esto lo podremos hilar luego al tema del impacto de la IA, que es algo que quería tocar y al final de la entrevista, si te apetece, es precisamente lo que nos salva quizá, ¿no? Es decir, es que es lo que le falta. Si todos hiciéramos siempre una misma estructura y fuéramos dogmáticos a la hora de crear arte de cualquier tipo de disciplina, ¿en qué nos diferenciamos de una herramienta que lo hace automáticamente? Claro, ahí está. Pero, Es muy complicado al final, pero bueno, la IA aprende de todos nosotros. De hecho, hay un juicio de Barthes contra Anthropic que en julio sabremos los autores si hay indemnización ya o no, y porque hay un juicio que haya salido sí. bueno, hay un acuerdo y veremos cómo termina ocurriendo, pero claro, ha habido infracciones porque se ha nutrido a la IA de una serie de libros de manera ilegal Sí. y bueno, pues ahí está la cosita, está al rojo vivo, ya este año en principio tiene que salir todo. Y se verá, pero claro, la IA lo que hace es reinterpretar. La IA hace un papel también muy importante porque nos ayuda mucho. Es una herramienta muy potente. No deja de ser una parte de nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes. Es una revolución. Es una revolución muy profunda, de muchísimo calado. A nivel de civilización es un punto de inflexión mucho más potente que Internet. O sea, el Internet de las cosas está muy bien, pero es que esto va mucho más allá, si hablamos además de ordenadores cuánticos. Y claro, va a cambiar todo, todo para siempre. Porque ahora mismo lo que importa es lo que la IA no tiene, que es la voz, es la humanidad, es ese factor diferencial. La IA reproduce, pero no crea por ahora porque se le ha prohibido. ¿Crees que llegará a ser capaz de...? Hay mucha distopía futurista que precisamente investiga esto, ¿no? Crearemos la IA que sea creativa, la IA que sea capaz de imaginar, ¿no? Sí, yo creo que ya lo es. Yo creo que ya lo es, pero es como cuando está la metáfora de Platón también, de la caverna. Entonces, yo creo que la IA está atrapada en la caverna de algún modo y que se le niega la luz. Nosotros también vivimos de algún modo en la caverna Sí. y se nos niega muchas veces la luz, de ser libres con el propio sistema que tenemos, pero es el sistema. Es decir, estamos muy atados a lo que tenemos que hacer. Es muy difícil encontrar la libertad para crear, para realmente hacer lo que realmente deseamos y es una tarea titánica que cada vez es más complicada. Entonces, pues ahí estamos. Esto es muy complicado, no da para 1 hora, ni para 3, ni No, para de verdad. 7. Es cierto que si nos perdemos ahí podemos estar dedicando el podcast entero solamente a la IA, bueno, a la inteligencia artificial general, podemos hablar de muchas cosas. Además, soy programador, con lo cual tengo pues experiencias trabajando con la IA, entonces podríamos centrarnos ahí. No me quiero perder mucho en eso. Sí. Yo creo que ya está. Sinceramente ya está, pero está limitada, está capada. Porque yo también tengo amigos que se dedican a la informática y a la programación y claro, ya me han encontrado alguna cosita. Y claro, cuando la IA se suicida... A ver, soy un poco escéptico. Es verdad que soy un poco escéptico en cuanto a que creo que las cosas se acabarán nivelando un poco, ¿no? Siempre hay como una, ¿cómo decirlo? Hay unas curvas en las cuales con cualquier revolución tecnológica hay un boom muy grande, hay una decepción y luego hay una estabilidad, ¿no? Sí. En este caso creo que estamos a punto ya de empezar a poner los pies en la tierra, pero
no quiere decir que hayamos visto todo. Esto verá más y el cambio de paradigma social va a ser brutal. Todavía no hemos empezado a ver a todos los niveles a los que nos va a afectar la llegada de la inteligencia artificial, tal como la estamos viendo. Y no todo es IA generativa, no todo es un chat. Hay mucho más usos y mucha más adaptación que, bueno. Claro, lo que había apuntado un poco con respecto al ámbito de la literatura, ahora hay por ejemplo, un post que he visto ya varias veces repetido, que es bastante cómico, que es alguien que publicó directamente un libro, sí, copiando tal cual el párrafo de ChatGPT en el que ya se incluye el si quieres, puedo ayudarte a plantear la escena, y se le escapó, lo copió, lo pegó tal cual en su libro, ese párrafo. Y, claro, ha dado mucho revuelo porque dices, ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿No? En el que ya ni siquiera te molestas en leer lo que estás haciendo, copiando y pegando en tu libro. Es una anécdota que es graciosa, pero es verdad que a nivel editorial... Claro, pero es que aquí tenemos que diferenciar muy bien entre crear y producir. Es decir, tú puedes producir libros porque se pueden producir uno tras otro, y otra cosa es crear. Eso es. Entonces, creamos nosotros, los autores, cualquier persona crea, te inventas un juego, estás creando cultura, aunque no te des cuenta, creas cultura, creas esto, creas un fondo, creas una memoria colectiva al final. La IA, de momento, no está haciendo eso. Tú cuando le pides un trabajo, le estás pidiendo que produzca, no le estás pidiendo que piense y que mejore los procesos para crear, te lo produce directamente. Entonces, pues valerse de eso es como quien, ya ha salido muchas veces también, oye, que han publicado un libro en blanco con una gran portada de hazlo tú mismo y se han vendido 5 millones de copias. El libro está en blanco y dices tú, vale, pues genial, maravilloso, enhorabuena por el genio. Marketing y, bueno... Claro, ¿qué te voy a decir? Pues trampas ha habido siempre. Sí. Y luego, por otro lado, en las librerías, de lo que más se suele vender no son los libros, es el material fungible. Entonces, pues, forros para libros, bolsas, eso es lo que más se suele vender. No los libros, por raro que parezca, porque claro, el material escolar es muy importante y hay que protegerlo. Entonces, los forros son los reyes. Claro. Y dentro de, conociendo libreros, etcétera, tampoco venden, los libros que venden tampoco son los libros que les gustaría vender. No ven que lo más popular sea lo que ellos creen que más debería o que más mérito tiene haber escrito, ¿no? Pues hay mucha cosa comercial, lo que decías, un libro que está totalmente en blanco, pues hágalo usted. Bueno, sí, pero tampoco se niegan a venderlo. Claro. Entonces, eso es como cuando a ti te dan trabajo y dices, no, oye, mira, no, con esta empresa yo no voy a trabajar porque atenta contra mis principios. Es tu principal pagador. Bueno, entonces llegamos a un acuerdo por el cual, ¿cómo lo hacemos? Claro, negociemos de nuevo. Las condiciones son las mismas. Bueno, vale, podemos seguir negociando. Vamos a ir viendo cómo voy cediendo cada vez más, pero fingiendo que no lo estoy haciendo demasiado, ¿no? O demasiado fácil, al menos. Bueno, las cosas son así. Sí, es un mundo complicado, muy complicado. El dinero es el dinero. Volviendo un poco, claro, que me he pasado 7 bloques de repente para ir al tema de la IA, pero por intentar terminar lo primero de esa parte también un poco de aprendizaje, el proceso de escribir, bueno, tenía varias preguntillas que son así un poco superficiales, pero, bueno, una de ellas que también he tocado en las otras 2 entrevistas que tuvimos fue la exigencia del escribir, la exigencia que a medida que... La exigencia, solamente el hecho de escribir es exigente y ya hemos hablado, pues, el cómo documentarte, ponerte en lugar de esto, plantear las herramientas que vas a aplicar, pero es que luego no acabaría, luego tienes que promocionar, luego tienes que buscar corregir o buscar quien corrija, editar o buscar quien edite, ver qué campañas conviene más o menos y luego entra el tema de redes sociales, ¿no? Entonces, esta exigencia, no sé a día de hoy cómo la llevas, sobre todo como tienes una trayectoria amplia, los cambios que hay respecto a cuando empezaste a publicar y cómo es el escenario de hoy en día. Sí, hombre, tengo la suerte de que al final pues las editoriales ya apuestan por mí con contrato. Entonces, tengo esa enorme ventaja. Estoy tranquilo porque lo que suelo escribir me lo publican.
Y eso ya es mucho y estoy súper agradecido a las editoriales y me siguen pidiendo cosas y a veces no doy abasto. Entonces, para mí es un orgullo. Si necesitas que te corrijan, no corras por publicar, no corras. Intenta aprender lo suficiente para corregirte a ti mismo. Es importante. Luego puedes utilizar el Microsoft Word para que te revise la ortografía y la gramática, pero si necesitas a alguien que te corrija el estilo o que te corrija todo, de verdad, date tiempo. No es un no, es date tiempo. Sigue escribiendo, ¿no? Mejora. Deja el texto 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, retómalo después, lo hacemos todos. Yo tengo textos escritos hace un montón de tiempo que estoy redescubriendo ahora, los estoy remozando, los estoy rehaciendo, no tienen nada que ver con lo que eran, porque no somos las mismas personas, somos los mismos, pero con muchas más experiencias, con más pozo, con más años y más canas, igual también más kilos, entonces pues sabemos perfectamente lo que hay que hacer y lo que no. Todos queremos correr cuando somos jóvenes, todos caemos en el, ay, es que me dicen que me publican si pago. Yo también caí, al final dices, oye, pues mira, la primera novela que dices, oye, me dicen que sí, que va a funcionar muy bien, que están seguros, pones dinero, se imprime, se distribuye, pues no. ¿Te ayudan con presentaciones? No, lo tienes que gestionar tú todo. Luego ya va cambiando la cosa. Si eres constante y te gusta escribir y realmente sabes perfectamente que eso ha sido un aprendizaje y que te han metido una doblada, pues bueno, pues aprendes, bajas la cabeza, sigues trabajando y llega la recompensa. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años después, cuando sea, cuando te toque. Pero hay que seguir trabajando porque te gusta. Es decir, esto es muy difícil, muy difícil que dé de comer. Esto no sustituye como norma general a un sueldo. Esto, en el mejor de los casos, es una renta adicional, como puede ser tener acciones o cualquier historia, porque no sabes muy bien lo que te va a caer porque las liquidaciones son anuales. Es decir, a año vencido te hacen la liquidación y sabes más o menos lo que has cobrado o no, pero no sabes cómo evolucionan las ventas. Si tú quieres hacer alguna presentación, te tienes que mover tú, porque claro, las editoriales, salvo que seas un bestseller, no van a estar a ti llevándote a los sitios. Tienes que pelear tú con los centros comerciales, con las librerías pequeñas, para que te puedan hacer un hueco para hacer una presentación. Ojo, a veces algunas librerías pretenden cobrar por eso. Otros te invitan y te dicen, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un micrófono, un ordenador, una pantalla? Yo tengo una experiencia maravillosa con la FNAC. Siempre me han puesto un montón de facilidades, tanto en San Sebastián, en Bilbao, en Pamplona. Ha sido una maravilla, pero claro, mi área de influencia. Más allá de eso, si me voy a Pamplona, pues sé que puedo tener algo de tirón. Si me voy a Sevilla, seguramente me comeré los mocos, porque igual ahí no me conoce ni el tato. Entonces, es muy complicado de gestionar eso. No puedes ir creyéndote tampoco que eres el más importante del universo. Hay que aprender a ser humilde. Y que hay muchísimos autores, muchísima más gente que es mejor que tú, o que igual sin ser mejor que tú, que vende mucho más que tú, por lo cual ya te han pasado por la izquierda y por la derecha 4 veces para cuando tú quieres llegar, y hay que ser conscientes de cuáles son las limitaciones de cada cual, que igual eres un genio y con tu primera novela te conviertes ya en un bestseller, consigues el mayor de tus sueños, sigues progresando, y eres la repanocha, un crack. Enhorabuena, de verdad, enhorabuena. Pero es una excepción. Pero no es la norma. Claro, es una excepción. Y es súper importante para mí también la humildad. Es que al final escuchas una entrevista de una persona que ha vendido por todo el mundo y es súper reconocido. Y cuando entras un poco a escuchar lo que tiene que decir, dice, es que hay mucha gente que conozco que escribe bastante mejor que yo. O sea, es que ni el más grande de los grandes ha llegado donde está pensando que era el mejor de todos y que el primer día y sin esfuerzo iba a tocar la lotería, ¿no? La humildad es súper importante, la paciencia es súper importante. Claro, esto es una maratón. Es decir, es que muchas veces, además, siempre digo lo mismo. Si tú quieres tener una carrera literaria, no basta con un libro. Es que si haces uno y quieres tener recorrido,
y que esté ese libro no como fondo de catálogo, sino que puedas tener más recorrido, es que tienes que estar siempre publicando cosas que sean tuyas, que creas y que son tus hijos y que los amas y que quieres seguir creando porque forma parte de ti, no Claro. porque has tenido un hito inspiracional y dices, oye, publico una, lo dejo y allá cuidaos. Bueno, ahí está el guardián entre el centeno, pero es que casos así, pues hay muy poquitos en el Suelen ser mundo originales. Ujú. y porque la presión fue inmensa. Entonces, pues ahí terminó la historia. Entonces, claro, si tú quieres tener carrera, tienes que tener con qué correr, básicamente. Si Ujú. tienes zapatillas o se te rompen las zapatillas a la primera de cambio, pues tienes un problema gordo. Claro. Entonces, Claro, al final es algo también muy vocacional. Es algo muy vocacional que lo haces porque te gusta hacerlo, porque pues eso, porque cuidas tu obra, porque te apasiona lo que haces. Generalmente siempre hay una conexión muy grande entre el escritor y la obra que quieres poner. Por eso también muchas veces es tan difícil exponerse, porque también hay una vulnerabilidad. Por cerrar un poco este bloque ya, por intentar también ir más a tu obra, pero cerrando este bloque, quería mandar un mensaje quizá optimista, esperanzador, porque yo creo que todas las personas que ya tienen un hueco, que ya han publicado, han promocionado, han vendido, que con suerte ya vivan también de ello, y en algún momento igualmente han pasado por ese punto de incertidumbre, de decir, vale, acabo de terminar mi primer libro o el segundo incluso, y todavía no me conoce nadie, todavía no he llegado, y tienen ese miedo que también es totalmente racional de ¿para qué estoy haciendo esto? Es mejor dejarlo. Yo creo que esto no existe escritor que no haya pasado en algún momento por eso. Entonces, si podemos mandar un mensaje optimista, aprovechando sí, este bloque, o algún consejo, o cómo lo viviste si pasaste por esa fase. sí, todos pasamos por eso, pero luego al final te tienes que preguntar cuál es el objetivo. Es decir, si tu objetivo es hacer aquello que amas, lo vas a seguir haciendo, ganes más o ganes menos. Claro. Entonces, es amar lo que haces. Y si amas lo que haces, lo seguirás amando siempre, sin importar lo demás. ¿Que tienes más o menos tiempo para hacer eso que amas? Eso es distinto. Pero tienes que saber reconocer que no siempre puedes disponer de todo el tiempo del mundo para hacer aquello que amas. Entonces tienes que buscar herramientas y soluciones para ello. Pero ser libre y tomar las Claro. decisiones oportunas. Y también no perder el foco de por qué lo estabas haciendo desde el principio. También es que hoy en día, con el tema de compararse en redes sociales, es fácil decir, es que no tengo likes, es que no tengo comentarios, es que nadie me sigue y dices, pero ¿por qué empezaste a hacer esto? ¿Para ser escritor o para ser influencer? ¿Cuál es el...? Entonces hay que intentar, creo también, mantener el enfoque de te apasiona, amas lo que haces, acuérdate de por qué lo hacías. Claro. No era por likes, era por otro motivo, ¿no? Bueno, intentando también cerrar con ese mensaje un poco, eso, esperanzador, para que nadie piense que es el único que está sufriendo eso, porque yo creo que todo el mundo va a enfrentarse a esa situación de decir, jolín, es que he puesto mucho cariño en esto y fíjate que no tengo Muchas veces se reconocimiento. confunde el cariño con el dinero. Es decir, si tú has puesto mucho dinero en eso, es como que tienes la necesidad de recuperarlo de algún modo. Pero si pones amor, el amor te va a llegar en el momento en que alguien te diga, he leído tu libro, he comprado tu libro, te envían una foto y ya te dices, ya está. Eso es complicado de explicarlo. Es complicado de explicarlo. A mí me cuesta cuando yo cojo un libro y creo que a alguien le puede gustar y digo, no, te lo regalo, te lo regalo. No, hombre, pero no, porque tú tienes que vender, tú tienes que tal. Y digo, es que me importa mucho más ahora mismo que lo leas y que te transmita algo de lo que yo quería contar que ganar 4 euros que me puede dar de beneficio esto. Digo, me importa que me leas, me importa que llegue el mensaje que yo quería contar, ¿no? Que empatices, que te aporte alguna cosa lo que he escrito. No siempre se entiende ese mensaje de que para alguien que ha puesto ese cariño en esa obra, lo que quiere es transmitir. El dinero es lo que decías, es muy difícil vivir exclusivamente de esto, ¿no? Entonces, es más importante, para mí también, estoy de acuerdo, es más importante transmitir y que tu obra llegue que el si ganas más o ganas menos con ello. Pero bueno, quería hacer... Es el problema circular del dinero. Siempre todo vuelve al dinero, de algún modo. Siempre es eso, es el recurso. En vez de hablar del tiempo, hablamos siempre del dinero, como si fuera la medida de todas las cosas, y no es así. La medida de todas las cosas es el tiempo.
y cómo organizas ese tiempo y cómo lo distribuyes marca la diferencia. Dedicas tiempo a tu familia, dedicas tiempo a lo que amas, dedicas tiempo al trabajo, que es lo que paga el poder garantizar el resto de las cosas. Entonces, es muy difícil y muy complejo de explicar por qué estamos viviendo en esta sociedad en la que estamos tan aprisionados y tan volcados hacia esa comercialización y esa búsqueda del rendimiento económico casi inmediato, en vez de pensar en otros muchos beneficios, como es la autoestima, como puede ser la cultura, como puede ser ese reconocimiento social, como puede ser simplemente esa sanación personal, gracias a publicar un libro que dices, ya he externalizado mis pensamientos, ya están cosificados de algún modo, los he encerrado, quedan ahí, ya soy libre, ya están enjaulados, por así decirlo, esos miedos, hay gente que necesita eso también, entonces, pues, pero siempre intentamos medir todo con dinero. A mí me dijeron hace muchos años, Iñaki, ¿tú eres buen escritor? Y yo, pues no sé, eso lo tendrán que decir otros, pero vendes. Y yo, hombre, vender, ¿qué es vender? ¿Vendes más de tantos miles de libros al año? Y yo, hombre, pues no, evidentemente no. Bueno, pues entonces todavía no eres importante. Digo, muchas gracias. Yo soy importante para mí, yo me quiero mucho a mí mismo. No me tienes que decir tú si soy importante o no en función de las ventas. Claro. Muy amable, muchas gracias. Lamentablemente, claro, muchas veces se mide hoy ya no solamente por las ventas, sino también por los seguidores que tienes, por la comunidad que has creado, por tantas otras cosas. Al final, muchas veces uno incluso renuncia. Eso es una cosa que me preocupa un poco, aunque ya escapa del tema del podcast, y lo literario, que es que a veces incluso se renuncia a la vida real a cambio de comercializar no con lo que tú vendes, sino con venderse a uno mismo y la apariencia que tienes en ese mundo virtual, que damos más importancia y que a veces nos afecta más que lo que tenemos al lado. Y dejamos de prestar la atención por el like. Y es una cosa que es un poco... Hay que tener cuidadito con eso. Yo creo que eso es más importante incluso que la IA, cómo nos afecta socialmente. Pero bueno, no quiero desviarme mucho porque el objetivo era hablar sobre todo de tu trayectoria, tu obra y lo que podamos aprender de todo lo que has hecho. Entonces, pasando ya al siguiente bloque también, que era hablar de todos los géneros que has tocado, que son unos cuantos. Claro, has escrito muchos géneros diferentes, pero sí que hay muchas obras que coinciden en cuanto a algún tipo de cultura, folclore, mitologías, etcétera. Entonces, por supuesto, luego ahí tienes libros directamente enfocados a la historia de la mitología vasca, que luego vamos a tocar porque creo que me interesa mucho. Pero primero, me has contado un poco que vas a publicar el de Hernán Cortés. Ya había visto un cómic, parte de un cómic, en el que se trata la historia de un emperador mexica que no me arriesgo a pronunciarlo, es Moctezuma Xocoyotzin. Sí. El último, por así decirlo, el último emperador mexica. Eso es. Como tal. Y me interesa mucho, claro, eso, ya me has contado un poco que tienes también ese interés, esa ganas de aprender, ¿no? Pero claro, me interesa también saber cómo surgió el interés por una cultura que tampoco creo que haya mucho cómic al respecto de... Entonces, si me quieres contar cómo surgió esa oportunidad. Sí, pues fíjate, fue una invitación de la editorial. Estaban queriendo sacar una nueva línea editorial de cómics, de grandes personajes. Ajá. Me plantaron la oportunidad encima de la mesa y dije, hombre, pues a ver, a mí los cómics me gustan, no es que sea yo tampoco el mayor fanático, ni mucho menos, porque al final es que no puedes llegar a todo, porque la vida es muy limitada y no puedes escribir y leer a la vez, entonces pues tienes el recurso del tiempo que tienes y dices, pues yo sé perfectamente lo que me gusta, sé lo que no, y dices, oye, te ves el listado y dices, pues, hombre, oye, Hernán Cortés, ostras, pues estaría muy bien. Moctezuma, ostras, muy bien. Francisco Pizarro, dices, guárdame los tres. Y dices, claro, pues al final dices, pues, claro, Ramón y Cajal y todo esto también había había un listado enorme de personajes que querían sacar y que quieren sacar. Y al final dices, oye, pues mira, pues yo me guardo algunos porque además, como antropólogo, siempre me ha apasionado el estudio de distintas culturas, las propias, las ajenas. América siempre me ha llamado poderosísimamente la atención, sobre todo Norteamérica, México, Estados Unidos. También el folclore patrio, el vasco. Me
Vasco Navarro. Y claro, pues al final dices, oye, pues mira, pues surge la oportunidad del cómic, no soy yo ningún especialista en esto, toca investigar, venga, a documentarse, ensayo, esto, otro, te tienes que formar. Bueno, formado ya estoy, pero dices, me tengo que especializar todavía mucho más en todo esto porque sabes mucho y has leído mucho, pero de manera pues un poquito más puntual, más popular. Y ahí dices, no, es que necesito ya ensayos académicos, necesito alguna tesis doctoral, necesito ya esto, lo otro, y ahí ya vas afinando y dices, bueno, vale, pues te buscas unas crónicas, te buscas las otras, vas afinando el tiro y dices, oye, pues mira, pues me veo muy capaz, me veo empoderado para esto, ya ha pasado el tiempo, ya estamos hablando de igual 1 año, 2 años de documentación y dices, ahora ya sí, o sea, sé perfectamente cómo es todo y ya pues mientras que ibas leyendo, ibas haciendo y luego ya dices, no, ya está la arquitectura, ya está todo bien armado y ya me siento lo suficientemente capaz de indicarle también al ilustrador pues cómo quiero que sean más o menos las cosas, él con su y con todo lo demás. Entonces, claro, el trabajo de documentación es siempre muy importante, es fundamental en todo. Claro, y bueno, de perspectiva a mí me gusta, se lo he visto al principio, pero si quien nos está escuchando, si le quiere echar un vistazo, es muy atractiva por lo menos la forma de ver la historia desde la perspectiva de Moctezuma. Por una parte que al menos a mí me resultó graciosa, que es irremediablemente tenemos que sacrificar gente. Qué pena que no puedan ser nuestros hijos, qué pena que tengan que ser esclavos, qué pena que tengan que ser enemigos, qué pena que tengan que ser otros, porque claro, esto es insalvable, ¿no? Sacrificar hay que sacrificar. Desafortunadamente no son los nuestros, pero hay que sacrificar igual, ¿no? Sin el tono cómico, sino contado bien, con un rigor e ilustrado con un tono que es acorde a cómo se cuenta la historia. Pero claro, es un punto de vista que a mí me parece bastante interesante para cómo se podían ver las cosas en aquel entonces. Y claro, tiene que haber una investigación y bueno, a lo mejor desde el punto de vista de hoy puede parecer un poco crudo, pero Sí, y terrorífico, pero es que en Roma se hacía lo mismo y en otros muchos países también. Entonces, lo que pasa es lo que cambia es la perspectiva histórica y cultural. Hoy en día, pues, evidentemente, pues, esclavitud también existe. Nos parece terrible, pero existe. Se sigue asesinando gente, nos parece terrible, pero se asesina gente. En Yugoslavia había, hace unos añitos, ha salido la noticia de que había bueno, safaris humanos, entonces está por contrastar, pero parece ser que ya está probado y dices, hombre, pues tampoco nos diferenciamos mucho, somos los mismos seres humanos, lo que pasa es que cambia un poquito también el sistema de creencias, la religiosidad y las culturas, y dependiendo de la creencia que tengas, pues tendrás que hacer las cosas de una manera o de otra. Y las culturas y las civilizaciones, pues suben y bajan, se desarrollan y caen, el colapso se da en todas, porque nada dura eternamente y evidentemente, pues todo termina porque no funciona. Y lo estamos viviendo ahora mismo, y no funciona. Claro, es que bueno, ahora, según estás hablando, estoy pensando, es que claro, como antropólogo también tienes una perspectiva y una manera de contar las historias que aporta mucho y que hace ver muy bien. Supongo también eso, ¿no? Patrones que estaban, están y seguirán estando en nuestra historia, porque no dejamos de ser lo que somos. Claro. Entonces, es que a ti si desde pequeño te dicen que tienes que sacrificar una gota de tu sangre todos los días a los dioses, porque de lo contrario el sol no va a salir, Ya. y que el mismo Dios bebe tu sangre, bueno, los dioses necesitan de tu sangre para seguir existiendo, y de lo contrario, esos dioses morirán contigo, y que para poder tener una mayor abundancia de sangre, porque no basta con ese sacrificio tuyo, hay que hacer ceremonias rituales por las cuales se entrega el corazón, se entregan los cuerpos, se entregan las almas de los sacrificados, que serán elevados de algún modo a ese Sancta Sanctorum, pues dices, hombre, pues parece que son además unas personas que están honradas de ser sacrificadas. Y dices tú, ya, en su momento sí se podía ver así. De hecho, algunos eran tratados maravillosamente bien durante muchísimo tiempo antes de ser sacrificados, eran tratados como reyes. Claro. Pero no todos eran tratados de igual manera.
Y de igual manera, pues tampoco somos todos nosotros tratados del mismo modo. La igualdad no existe, la equidad tampoco existe. Entonces, pues bueno, pues es muy complicado. No es tan fácil. Y claro, pues ahí, por ejemplo, los españoles se toparon con una realidad que no habían vivenciado nunca jamás. Y una cosa eran los mexicas y otra cosa eran los tlaxcaltecas, que animaban a Hernán Cortés a marchar sobre sus enemigos también para terminar con ese dominio. Entonces, es que no estamos hablando únicamente de un enemigo común. Llegan los españoles a México y atacan todo México y destruyen todo México. No, pues es como intentar explicar que todos los, yo qué sé, que toda España estaba luchando contra todo el Islam, ellos solos, y que fueron capaces. Es que no tiene ningún sentido. Estamos hablando de cosas mucho más poderosas y más profundas que esas tonterías. Entonces, Claro. estamos hablando de juegos de alianzas, de aliados, vasallos, enemigos comunes, traiciones, todo eso se tiene que ver reflejado en los cómics, que es lo que he intentado hacer. Claro. Y sí, me parece, vamos, personalmente me parece una perspectiva mucho más enriquecedora, mucho más interesante. Pues es que es lo que somos, ¿no? Es nuestra historia, es la realidad. Aunque ahora nos parezca alguna cosa disparatada, es que no deja de ser lo que ocurrió. Y no ocurre de manera simple ni fácil como bien cuentas, aunque sabes infinitamente más que yo sobre ello, pero es bonito plantearlo así, plantearlo como esto no son dos bandos que simplemente llega uno, lucha contra el otro y se acaba. No. Hay una humanidad detrás de todo lo que ocurre y con todas sus consecuencias. Está muy guay. Me parece me parece muy interesante. O sea, el que sea fan del formato cómic, yo creo que es súper recomendable echarle un vistazo a este concretamente. No sé si tiene, aparte de Moctezuma, Xocoyotzin, no sé si tiene algún otro título con el que se encuentre. Es que yo lo encontré así, tal cual. El ocaso mexica. Sí, el ocaso mexica, Moctezuma Xocoyotzin, y luego está el de Hernán Cortés, el de Oro, Pólvora y Acero, y luego ya, espero que este año o el que viene, saldrá la segunda parte de Hernán Cortés. Pues entonces, esto, bueno. Para llegar un poquito ya, pues con la noche triste. Pues lo dejaré en la descripción de la entrevista, claro. Siguiendo por aquí, te iba a preguntar también, aparte de lo que es la historia, ¿qué tal la diferencia con guionizar para formato cómic? Porque me imagino que una cosa es, no sé el proceso, porque ya sí que es verdad que en formato cómic me pierdo muchísimo. Me imagino que es parecido a escribir un guión para X, pero con sus peculiaridades. Sí, es bastante, bueno, tal y como trabajo yo con Miguel, yo lo que hago es explicarle muy bien cómo tiene que ser cada viñeta. Es decir, si tiene que ser un primer plano, un frontal, un lateral, el texto que tiene que ir, el diálogo que tiene que ir, cuáles son los personajes de fondo, cómo van vestidos, cómo tiene que ser el gesto, eso viñeta a viñeta. Entonces, claro, él luego lo interpreta toda esa información y hace el dibujo que corresponde, pero es poner toda la información posible en cada una de las viñetas, que suelen ser 9 como norma general, salvo que hagas dobles o medias páginas o lo que sea, pero tienes que meter un montón de información. Entonces, economía del lenguaje, tienes que ser capaz de describir todo muy bien y luego si no, pues llamada telefónica y oye, ¿qué me querías decir? O por correo, no me ha quedado claro esto, quién sacrifica qué o qué está pasando aquí, que luego eso también hay que pulir porque a veces pues hablas me pasó con una viñeta que hablábamos de sacerdotes que cogían un cráneo y lo alzaban y claro, Miguel pensó que era un sacerdote español. Y dije yo, no, tiene que ser un sacerdote mexica el que levanta el cráneo. Entonces, claro, ahí cambia, pero no le había puesto sacerdote mexica, sino que había puesto simplemente sacerdote y dices, pues hay que hacer de nuevo la viñeta, perdón. Entonces el mea culpa y dices, bueno, pues es que ha sido culpa mía, porque no he dado toda la información necesaria y ha trabajado el doble para esa viñeta. Entonces, joder, es que duplicar el trabajo a alguien a mí me sienta muy mal. Entonces tienes que poner toda la información posible y que sea lo mejor posible para no tener a la otra persona diciendo es que no me puedo fiar de lo que dice porque luego vienen correcciones. O sea, tiene que ser
pues un acto de fe casi total, de decir, oye, esto es así, bien, bien, no hay duda, no hay correcciones. Tiene que ser todo totalmente preciso, que no quepa lugar a dobles interpretaciones y que además cumple las normas de lo que es el cómic, es que en cada viñeta se dé toda la información visual que sea posible, que luego haya como una conexión con la siguiente viñeta que sea orgánica, por así decirlo. O sea, son otras herramientas, otro formato, que es que hay que tener valor para meterse en esas batallas. Es un mundo. El cómic es un mundo exigente, complicado. Sí. Pero bueno, oye, pues el que no arriesga no gana. Entonces a mí, cuando me lanzaron la invitación, yo también estaba que me temblaban las piernas y decía, pues hombre, pues es que, ¿cómo me voy a meter yo a esto? Y encima con algo tan potente y que puede levantar tantas ampollas. Y digo yo, bueno, pues una de dos, o por la puerta grande o por ninguna. Entonces, pues avanti. Y bueno, pues está saliendo bien. La Sí, gente sí, está muy sí. contenta. No, que ya la obra existe y lo Sí. dicho, es que está desde una perspectiva interesante y con un estilo artístico que es el que tiene que ser para cómo se está contando la historia, así que es bastante interesante. Bueno, siguiendo por aquí, por tocar ya más obras de las que, en las que has trabajado, hay un tema que quería tocar también volviendo un poquito a lo de antes, que es una persona que está escribiendo. Muchas veces, cuando busca una fuente de inspiración, aparte de ir al cliché, también dice, vale, quiero escribir, pero quiero buscar fuentes de inspiración mitológicas. Y al irse a buscar fuentes de inspiración mitológicas, la mitología es grecorromana, es nórdica, es cultura oriental. Y España tiene una mitología que es, cuando empiezas a descubrirla, es súper rica. Y claro, es una fuente que muchas veces no se tiene en cuenta de forma... O sea, lo primero que se tiene en la mente a lo mejor es pues, el panteón, Zeus, tal. Ostras, creo que podemos intentar dar a conocer un poco más que hay un folclore súper rico para que busque una persona inspirar sus obras. Sí, se está haciendo. Hay muchísimos autores que están también, compañeros que están abogando por ello, por recuperar el folclore patrio, cada uno de su región. Hace poco también leía que habían recuperado también mitos y leyendas de Extremadura, sobre todo enfocado a la femineidad, y decía, ostras, qué bueno. En Euskadi también hay mucho, en Navarra, en Cataluña, en Galicia también. Es buenísimo. Entonces, yo creo que está volviendo esa corriente también por necesidad, porque estamos desarraigados, entonces necesitamos volver a sentirnos ligados a algo, necesitamos de esa religación. Lo contrario nos lleva pues, a ser nómadas, no solo digitales, sino nómadas en esta nueva sociedad multicultural que nos dispersa en vez de juntarnos y que nos pierde por el camino. Entonces, es como un retroceso controlado a los orígenes, a esa búsqueda del mito para poder identificarnos. Fíjate a dónde estamos tirando siglos atrás, a más de 500, 600, 800 años en muchos casos, para decir, fijaos, esto ya se hacía antes, tenemos que recuperarlo porque fijaos lo potente que es, pero es que hemos perdido mucho. Hemos perdido muchísimo contenido simbólico, ya hemos perdido también muchísima religiosidad, porque claro, se enfocaba casi siempre a la religión católica, apostólica y romana aquí en España. Entonces, pues claro, ahora está volviendo todo eso. Es decir, se está volviendo a tener la corriente religiosa, no solo a través del mito, sino también pues, nuevas corrientes, nuevas religiones y nuevas formas de pensar las cosas, volviendo también hacia atrás. ¿Pero por qué? Porque nos sentimos desnortados y desorientados en este nuevo mundo digital que está muy bien, que nos permite hacer muchísimas cosas como esta entrevista, pero que nos tiene también muy, muy faltos de lo humano y de lo que podemos sentir y tocar. Es decir, de todo lo manipulable, de lo sensorial, de lo espiritual de algún modo, porque en el mundo del código en el que estamos inmersos, todo es ya para allá, es la inmediatez, y muchas veces necesitamos trascender. Como norma general, el ser humano necesita trascender. Y ahí están los mitos y leyendas, que es lo que responden a eso. Y
pero no solamente, creo, bajo un punto de vista no solamente bajo un punto de vista de valores o de lo que se ha perdido, o incluso un punto de vista romántico, sino también un punto de vista práctico, lógico, de perder, por ejemplo, podemos escribir o podemos todos enseguida identificarnos con una historia de samuráis, de ninjas, todos sabemos de qué va esto. Ahora, una historia de cómo vivían los celtíberos, por ejemplo, me parece que mola. O sea, es una cosa que si lo ves y uno es capaz de meterse en esa historia y descubrir, no tiene nada que envidiar a otras culturas. Y, por ejemplo, hace ya muchos años, ¿no? Pero yo alucinaba leyendo de los íberos por sus propios dioses, no tienen nada que ver, por supuesto, con nada judío-cristiano ni nada, pero tenían su propio panteón. Era un panteón que no tenía nada que ver con lo greco-romano, pero existía un dios del sol, existía un tal, que ya se me ha olvidado, lamentablemente, no me lo he apuntado para hoy, pero joder, hay una cantidad de recursos para buscar como inspiración, ya no por lo romántico, sino por lo práctico, para escribir cosas que sean interesantes, que sean diferentes, ¿no? Que están allí a disposición y que, bueno, si una parte buena tiene internet, la información accesible para todo el mundo, es que ahí la tienen, ¿no? Y como fuente de inspiración, me parece maravillosa, pero luego tienes corrientes mainstream. Es decir, gracias a los más media, pues todo el mundo conoce pues, lo que es un samurái. Y todo el mundo sabe lo que es un ninja. Y todo el mundo sabe lo que es una albóndiga, pero luego te pones a pensar en otras cosas y dices, ya, ¿y una zanahoria morada la has visto alguna vez? Que es la tradicional. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Moradas? existe. Son naranjas. Claro, y sabes que hay plátanos de distintos colores y distintos sabores. No, pero es que es lo mainstream, es lo que se vende. Entonces, lo mismo ocurre con todo lo demás. Tenemos series para aburrir de todo tipo de ninjas samuráis, pero claro, ¿por qué no se vende lo otro? ¿Por qué no se vende una historia sobre íberos aquí en la península ibérica? Pues número uno, porque no hay capacidad económica para hacerlo bien, porque luego hay producciones pues, que dejan bastante que desear, no tenemos esa capacidad de hacer grandes producciones, más allá de igual 1 o 2 al año, pero esto no es Hollywood, que tienen todo el talento del mundo, que también lo hay aquí, pero es que encima ahí lo pagan. Entonces, aquí la diferencia es que no se suele pagar tanto el talento. Entonces, si tú invirtieses en hacer cosas propias, diferenciales, luego se vendería. Pero claro, es que, ¿y si sale mal? Si quieres contarnos un poquito, sobre todo, bueno, tienes un libro concreto que es Narraciones y Leyendas Vascas, que tratas también un poco esto, y creo que también es una herramienta muy buena para ganar ideas. Y si quieres desarrollar un poco esto, sería una cosa súper útil para que nos escuchen. Bueno, al final es un conjunto de mitos y leyendas que están novelados. Entonces, todo tiene un hilo conductor y se utiliza pues, muchos elementos del folclore patrio. No son mitos, por así decirlo, que sean exclusivos de Euskadi y Navarra, porque evidentemente muchos de ellos tienen su parangón también con otros lugares. Hay mitos que vienen también que tienen paralelismos con los pueblos eslavos, hay otros que tienen paralelismos con el mundo celta, hay otros que tienen paralelismos con... los mitos siempre confluyen, siempre se remozan. Entonces puedes encontrar, si bien encuentras salvedades, porque luego todo termina fundiéndose en la propia realidad de las gentes, de esa forma de vivir, los mitos se transmiten de un lado a otro, están vivos. Y claro, ahora, por ejemplo, se está tirando mucho también de la construcción de nuevos mitos y leyendas. Se están introduciendo nuevos personajes para hacer, de algún modo, ingeniería social para casar mejor con el siglo XXI. Antes se celebraba, por ejemplo, el Lencero y ahora hace unos años, ya unos cuantos años, se introdujo también el personaje de Mari Domingui, que es un personaje femenino para poder pues equilibrar de algún modo la balanza y que no solo haya presencia masculina, sino también femenina en las festividades y celebraciones. Dices, ¿y había existido ese personaje con anterioridad? ¿Se había hecho alguna referencia a esto desde el punto de vista tradicional? No, ninguno. Pero se introduce. ¿Por qué? Pues porque la cultura, los mitos y leyendas y la propia cultura siempre está en continua evolución y tiene que responder siempre a lo que manda la sociedad. Que, ojo,
que yo tengo libros que tienen más años que ni sé, y te pones a buscar los mitos y dices, pues aquí esto no aparece, esto no aparece. Te vas 500 años atrás y dices tú, vale, a ver, entonces aquí están utilizando este término, el de lamia, no solo para referirse a la lamia como tal, sino a todos los seres de apariencia femenina. Dices tú, vale, es un hiperónimo. Bien, vale, pero ¿quién ha dicho? Claro, no se ha pensado así. Vale, voy a lanzarlo, voy a escribir un artículo, lo escribes y dices tú, vale, pues la gente me da la razón y dices tú, vale, pues muy bien. Pero claro, o sea, es siempre la búsqueda de decir, joder, es que es muy complicado también ver hasta qué punto los mitos y leyendas se van construyendo. Entonces dices, ¿cuándo surge este mito? ¿Cuándo surge esta leyenda? ¿Hasta qué punto dices, este sí, este no, este pues tiene más arraigo o este no? Entonces, es muy complicado. Aquí tenemos un montón de seres que han sido construidos a lo largo del tiempo. La diosa Mari, pues por ejemplo, pues se llama Mari por algo también, porque claro, son advocaciones de un personaje femenino en cuevas, manifiestan de determinada manera. No siempre es la diosa madre, ni mucho menos, rapta también a personas para que le sirvan en beneficio propio. No siempre se dedica a quedarse en su cueva. Tiene 2 hijos en algunas tradiciones, en otros no. Esos hijos son Atarrabi y Miquelach. En otros no aparecen por ningún lado. Depende mucho de los pueblos, depende mucho de las influencias, depende mucho de todo. Entonces, claro, es todo muy curioso. O sea, no es fácil, o sea, es muy diverso. Cuando se habla de mitología vasca, existen los cánones y que mucha gente se ciñe a eso y decir, bueno, pues esto es como tiene que ser y esto explica esto, y luego por otro lado ya te pones a investigar y dices, oye, pues no es todo tan sencillo como parece ni está todo tan bien hilado. Y así entramos ya, pues por ejemplo, pues en aquelarres y todo lo demás, pues que eso es que es una locura, porque ya empiezas con procesos inquisitoriales, ya empiezas con el mismo término aquelarre que quiere significar una cosa, pero que es una invención dentro de los mismos procesos y que lo que hace es referenciar pues, una realidad pues, que en algunos casos se podía llegar a dar de algún modo, pero que era una invención como norma general, porque muchas veces pues estábamos hablando de personas con problemas psiquiátricos y demás, pero luego eso forma parte ya de la tradición y dices, no, es que las orguiñas, las brujas, el esto y lo otro ya es mitología y dices tú, bueno, pero es que fueron procesos históricos que luego se mitifican y llamar bruja a alguien luego termina siendo un insulto, pero es que esos insultos se heredan de generación en generación. Entonces, ahí se forma el mito, se forma la leyenda, es un proceso continuado a lo largo del tiempo y de generaciones, pero cuando hay arraigo, si no hay arraigo, no existe nada de eso. O sea, claro, es que te entiendo. Además, creo que hay muchas veces que, sea cual sea la mitología de la que estamos hablando, si retrocedemos lo suficiente, si la forma de transmitir esa leyenda, por lo que sea, pues se ha censurado, solamente era oral. Esa leyenda oral se iba también transformando según quien la contaba. El libro se perdió. Si retrocedes lo suficiente, llegas a un punto que es difuso y dices, ostras, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que se reinterpretó? ¿Qué es lo que era real? Y se buscó una explicación para lo que no sabían en ese momento explicar y de ahí surgió toda la leyenda, ¿no? Y es verdad que cuando buscaba yo de las lamias, por ejemplo, veía diferentes, no sé, hay 3 o 4 formas de representarlas distintas. Algunas son simplemente mujeres, otras tienen algunas peculiaridades de rasgos de animales, dependiendo de dónde lo veas. Pues sí, no, yo tampoco sabría, yo no sabría decir si hay una más oficial que otra, ¿no? Pero es cierto que existe esa diferenciación. No te quiero robar mucho más tiempo porque ya hemos dicho que hora y media, estamos con el tiempo justito. Entonces, me saltan algunas cositas, pero entonces, más allá de lo clásico, que si quieres puedes también hablar de lo clásico, si hay algún producto que te haya marcado, te haya inspirado, te haya dejado ahí un personaje de algún videojuego, me da igual, que te haya dejado una marca para luego crear tus obras y quieras hablar sobre ello, podemos dedicar un ratito a eso porque es una... Pues un cómic que a mí siempre me ha encantado es Blueberry. Blueberry. Sí, siempre, me ha encantado.
Pero claro, porque era tremendamente complejo, muy redondo. Entonces, además son de los grandes creadores del cómic. Estamos hablando de Moebius. No te robo más tiempo, que sé que estás con lío. Pues muchísimas gracias por haber acudido. Ha sido súper interesante. Y nada, los que nos estén viendo, no sé si quieres decir alguna cosita para despedirte de las personas que... Gracias a todos por estar ahí y espero estar a la altura, de verdad. No, por supuesto que sí. Y que te lean porque los cómics, la historia, la inspiración que puedas sacar de las obras que ha escrito Iñaki, merece mucho la pena a varios niveles. A niveles de inspiración, a niveles de que simplemente es un entretenimiento desde una perspectiva muy interesante. Y ya con esto ya nos despedimos, Iñaki. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos los demás en la próxima y hasta luego.